Muy bien, por última vez, si el mundo árabe fuera una familia. Ya sabes, tienes a los árabes estrellas de cine, tienes al equipo del Country Club del CCG afroárabe, los increíbles amasijes. Todos aman a Oman, ella es como la abuela feliz que te da de comer. Nadie entiende lo que Marruecos está diciendo. Y luego llegas a Yemen, que bueno, no encaja realmente en ninguno de estos grupos porque técnicamente sin ellos los demás árabes ni siquiera existirían. Bienvenidos a nuestro último y final país árabe, Yemen. Es hora de aprender geografía ya. Hola a todos, soy su anfitrión Barbie. Consigue tus productos de Geography Now, como esta camiseta de Geography Now o esta taza de Geography Now en geographynow.com. No es venderse si es tu propia marca y puedes conseguir Mini Barbie en figin.com. Ahora estoy en forma de figura. Solo para que lo sepan, Mini Barbie no es una figura de repisa, es un compañero de viaje. Se supone que debes llevarte a este tipo contigo y tomar videos y fotos de él por todo el mundo. ¿A dónde te gustaría llevar a Mini Barbie? Consigue uno ahora, toma una foto y la publicaré en las redes sociales. Voy a ponerlo en su casa, en la taza y guardar la taza. Bien, ya sabes, no puedo pensar en una mejor manera de terminar nuestro último país árabe que con el país donde comenzaron todos los árabes. Estamos terminando justo donde empezamos, así que sí, Yemen ha estado en varios titulares mundiales recientes, pero muy pocas personas se toman el tiempo de realmente adentrarse y observar esta nación increíblemente rica, pero a menudo desconcertante y multifacética, con una historia que se remonta a unos 7000 años y muchas cosas han pasado en esos 7000 años en términos de soberanía. Veamos el mapa ahora, ¿de acuerdo? Ahora esto se va a poner un poco complicado, tan complicado que vamos a... De hecho, tendremos que dividir la animación. en dos partes. Así que primero la parte 1, lo básico. Antes que nada, Yemen está ubicado en la parte suroeste de la península arábiga, limitando con Omán y Arabia Saudita, con costas e islas tanto en el Mar Rojo como en el estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén, que bordea el Cuerno de África y conecta con el Océano Índico. La isla más grande y probablemente la más famosa es Socotra, que técnicamente se considera geográficamente parte de África, lo que haría de Yemen una nación bicontinental. Ahora, aquí es donde las cosas se complican, en teoría. La capital constitucional del país es Saná, ubicada en la parte noroeste del país. El país está dividido en 21 gobernaciones y un municipio, Amnat al-Asima, que básicamente es solo el área metropolitana de Saná. No forma parte de ninguna gobernación, a pesar de que está rodeada por la gobernación de Saná y también funciona como su capital, pero sigue siendo una entidad separada. ¿Entiendes? No, bueno, no lo cuestiones, solo sigue adelante. Después de Saná, la segunda y tercera ciudades más grandes son Taiz y Al-Hudaida. El aeropuerto más grande del país es el aeropuerto internacional de Saná, que solía manejar alrededor del 80% de los vuelos nacionales y el 87% de los vuelos internacionales hacia el país. Sin embargo, desde el inicio del levantamiento Houthi en 2014, el aeropuerto sufrió daños considerables y no reabrió para vuelos comerciales hasta mayo de 2022 con un solo servicio de vuelo hacia Jordania. Hoy en día, la mayoría de los vuelos internacionales han sido desviados a Adén, la cuarta ciudad más grande en la costa sur, que también tiene el puerto marítimo más grande. Y es donde se ha reubicado el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente. El país no tiene líneas ferroviarias y los únicos otros medios de transporte por tierra son las extensas redes de carreteras que llegan a todas las partes del país. Sin embargo, notarás que la mayoría de ellas están en las partes noroeste del país, donde vive aproximadamente el 88% de la población. Sin embargo, nuevamente, desde el levantamiento Houthi, muchas de estas carreteras están bloqueadas y han estado así desde tiempos de conflicto. Entonces, en primer lugar, Saná también es conocida como la ciudad de Sam, ya que tradicionalmente se cree que Sam o Sem, el hijo de Noé de la Biblia y el Corán, fue el fundador de la ciudad. Después del gran diluvio, en segundo lugar, Adén fue la única verdadera colonia británica en el mundo árabe. ¿Lo creas o no? Espera, ¿no colonizaron los británicos y los franceses mucho en esta zona después de la caída del Imperio Otomano? Técnicamente tenían un papel de presencia de autoridad, pero mucha gente aquí te recordará que esos eran protectorados y mandatos, no colonias. Hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Te protegeré siempre y cuando lleguemos a ciertos acuerdos respecto al papel que desempeño en tu política exterior y servicios. Y aún así conservas cierto grado de soberanía propia. Eres una tierra tomada de un antiguo imperio que estoy destinado a administrar con la intención de eventualmente conceder la independencia cuando llegue el momento adecuado. Oh, eres completamente mía. Ahí está. ¿Y el Hua? Bien, probablemente ahora estés un poco confundido. Bien, ¿qué está pasando? Bien, partes del país están cerradas. Levantamiento Houthi en 2014 y Adén es considerada como una... ¿Se considera una nueva capital? ¿Por quién? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Bueno, tienes que entender algo. Durante la mayor parte de la historia de Yemen, nunca estuvo unificado como lo está en el mapa actual.
Lo más parecido que el Yemen actual tuvo a un momento histórico de unificación probablemente sería el reino Imyarita, como en el año 100 a.C. históricamente. Yemen, al igual que el resto del mundo árabe, estaba dividido entre múltiples clanes y sociedades tribales. En resumen, a lo largo de gran parte de su historia, siempre ha existido más o menos una división entre el norte y el sur, incluso antes del colonialismo. Y si eres como yo y tienes un lapso de atención muy corto que necesita imágenes para aprender cosas, estás de suerte. Gráfico animado número 2. Aquí va la explicación. Entonces, para empezar, estas 6 gobernaciones generalmente han tenido lazos más estrechos, mientras que las otras 15 más pequeñas en el noroeste usualmente han tenido sus propios asuntos. Vamos a regresar al periodo contemporáneo más reciente. Todo Yemen solía estar bajo el Imperio Otomano, y después de su caída, la parte norte quedó bajo el reino mutawakilita, mientras que la parte sur cayó en estatus de protectorado y colonia británica en 1962. La parte norte de Yemen derroca su monarquía y se convierte en una república, mientras que el sur obtiene su independencia y adopta el comunismo. De cualquier manera, ambos se convirtieron en las primeras y únicas repúblicas en la península arábiga. Finalmente, en 1990, después de casi un siglo entero de estar completamente separados y con ideologías políticas distintas y separadas, deciden unificarse en un solo Yemen. Esto solo duró un año, y el drama comenzó con el asesinato de opositores políticos, lo que llevó a una guerra civil, lo que provocó aún más tensión. Avanzando rápido hasta 2011, ocurrió la primavera árabe. Yemen se unió y una vez más empieza a calentarse políticamente. En 2013, un diálogo nacional patrocinado por la ONU propuso que el país se dividiera en 6 regiones federales, lo cual fue rechazado por los separatistas del norte y del sur. En 2014, el pueblo saidí, mayoritariamente chiita, se organizó. El grupo Houthi lucha contra el gobierno central y crea el Comité Revolucionario Houthi, reemplazando al gobierno de Yemen reconocido internacionalmente. Esto provocó que dicho gobierno se trasladara al sur, a Adén. Luego, en 2015, una tercera facción, el gobierno de transición del sur, se separó del gobierno central. Mientras tanto, Tariq Saleh, sobrino del expresidente, lideró su propio grupo, que tomó el control de gran parte de la costa oeste. Pero luego, en 2020, los 3 grupos más o menos se fusionaron de nuevo, creando el Consejo de Liderazgo Presidencial, que hoy es el nuevo gobierno de Yemen reconocido internacionalmente. Así que ahí lo tienes, sí, es muy confuso. Incluso hoy en día, mucha gente en Yemen ni siquiera sabe exactamente qué está pasando ni quién está a cargo de qué. Solo quieren pues vivir sus vidas, trabajar, dormir y tal vez relajarse en casa con un poco de cat y ya. Más adelante hablaremos de lo del cat, así que atentos. Es especialmente complicado porque justo en el estrecho de Bab al-Mandeb hay un montón de cables de internet del mundo que conectan 3 continentes. Y además de eso, una gran parte de las rutas comerciales del Mar Rojo pasan por ahí. Y el norte de Yemen es conocido por atacar embarcaciones que consideran enemigas si entran en sus aguas. Por eso, en 2018, la ONU negoció un acuerdo de alto el fuego en el puerto de Udaydah, el puerto marítimo más grande del norte de Yemen. Así que esa es la situación hasta ahora, en 2024. Por supuesto, las cosas pueden cambiar con el tiempo y la información de este video podría quedar desactualizada. Pero el punto es que, hablando geopolíticamente, Yemen está en un escenario bastante complicado en este momento. Sin embargo, a pesar de todas estas complicaciones, Yemen sigue siendo una tierra que presume de muchísimos sitios increíblemente reconocidos a nivel mundial. Ningún conflicto puede destruir su patrimonio. Y con eso tuve que pedirle a uno de nuestros geógrafos yemeníes que lo explicara. Adelante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy su hermano Muhammad al-Jahmi. Hola a todos, soy Muhammad al-Jahmi y les voy a hablar sobre los lugares famosos en Yemen. Ahora, por supuesto, como ya explicó Barbs, actualmente hay una situación complicada entre el norte y el sur de Yemen, así que podrías necesitar la documentación adecuada para visitar estos lugares. Si eres extranjero, solo ten eso en cuenta primero. Tienes que entender que Yemen es un país histórico. Todo aquí está arraigado en una cultura que se remonta no a cientos, sino a miles de años. Hoy en día, Yemen tiene 5 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para ser honesto, debería tener más. El primero es la ciudad histórica de Sabid, que tiene hermosos edificios de ladrillo tallado y mezquitas. Era bien conocida por su universidad islámica y fue la antigua capital de Yemen. Los monumentos del antiguo reino de Saba y Marib que datan del año 1000 a.C. Este fue el hogar de la reina de Saba, o como decimos en árabe, Bilis. Ahora pasamos a la ciudad antigua de Sana, que es la capital moderna de Yemen, con sus edificios medievales decorados. Cuando realmente buscas imágenes de Sana en Google, casi no puedes creer que estos edificios fueron construidos sin excavadoras ni grúas. Shibam, estoy seguro de que todos han oído hablar de esta ciudad. Su apodo es el Manhattan del desierto. De nuevo, esto es algo que te debería dejar asombrado cuando busques imágenes en Google. Hace cientos y cientos y cientos de años construyeron esto sin tecnología moderna. Y por supuesto, probablemente. El sitio natural más famoso de Yemen es el archipiélago de Socotra, que tiene algunas de las especies de plantas más únicas en la tierra. Pero sinceramente, lo mejor para ver en Yemen es la vida diaria de la gente. Ve a los mercados, explora los callejones estrechos en Bab al-Yemen, que es la puerta de Yemen, disfruta sentarte en la azotea, disfruta el café. Yemen no te va a decepcionar. Sí, eso es básicamente todo. Visita Yemen. Te quiero, Barbs.
Gracias. Es increíble lo que la antigua innovación humana fue capaz de crear con sus recursos naturales. Y hablando de recursos naturales, pasemos al siguiente segmento. Ahora, cuando la mayoría de la gente piensa en la península arábiga, solo piensa en arena, pero si tan solo supieran lo que más hay. Y todo lo que Yemen tiene para ofrecer, vamos a ver la gráfica animada para explicarlo, ¿de acuerdo? Primero que nada, si miras Yemen desde arriba, notarás dos cosas. Gran parte está compuesta por tierras secas y áridas, y dos, es casi como si todo el país tuviera una cadena montañosa que forma un ángulo recto perfecto siguiendo los bordes del país. Este ángulo recto está formado por las cadenas montañosas Sarwat, Hadramat y Almara, y el pico más alto del país, Jabal al-Nabi Shuaib, se encuentra en la cordillera de Sadwat, no muy lejos de la capital, Saná. Las cordilleras descienden hacia zonas costeras planas a lo largo del mar, la costa de Hajramat en el sureste y la Tijamá en el Mar Rojo dentro de la Sarwat. También puedes encontrar el cuerpo de agua interior más grande, el embalse Marri, creado por la presa de Marib. Y aunque la mayoría de los ríos en Yemen son wadis o ríos estacionales que se secan en los meses de verano, sí tienen algunos ríos permanentes, siendo el más largo el río Masila, que normalmente está lleno todo el año y desemboca en el Golfo de Adén. A partir de ahí, el resto del país está compuesto por zonas desérticas áridas, en su mayoría deshabitadas, también conocidas como los desiertos Ramillat, Az-Zabatain y Rub al-Jali, o el Cuarto Vacío. Es importante señalar que algunas de las islas de Yemen son volcánicas, como Jabal al-Ta'ir, que tuvo una erupción en 2007, y también tengan en cuenta que el archipiélago de Socotra, compuesto por 4 islas principales, está conectado con el Cuerno de África a través de la placa somalí, solo separado por el canal de Garafui. No es volcánico, pero tiene algunas de las especies endémicas más aisladas y únicas de las que hablaremos más adelante en este episodio. Así que mantente atento. Sí, ya sé, llegaremos al tema de la isla Socotra. Sé que todos están esperando eso. Será en el segmento de Caleb. Solo esperen, ¿de acuerdo? Manténganse atentos. En cualquier caso, Yemen no es solo un desierto seco. Si miras alrededor, en realidad hay mucha vegetación exuberante y tierras de cultivo en terrazas. Y sí, incluso cascadas. Si llegas lo suficientemente lejos, verás las maravillas. Y ya que hablamos de llegar lejos, normalmente esta es la parte donde busco mi espresso triple. Sin embargo, Noé no estaba disponible para esto. Estaba demasiado ocupado. Así que yo cubriré el segmento de Noé. Lo siento, Noé. Mis copresentadores tienen sus propias vidas, amigos. Tienen cosas que hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. De todos modos, debido a varios factores que han desestabilizado su situación actual, Yemen es hoy el país con el PIB más bajo de la península arábiga, con el ingreso promedio más bajo y uno de los más bajos de todo Medio Oriente en general. Pero miren, el asunto es que tienen todo lo que necesitan para avanzar. Es solo que el complicado y siempre cambiante sistema de múltiples burocracias al mismo tiempo es lo que les arruina todo. Por ejemplo, tienen varios campos petroleros como los bloques de Marib y Masila que pueden producir suficiente para la demanda interna y de exportación. El problema es que el campo de Marib, que es más grande, se encuentra justo en la frontera de las líneas de conflicto y muchos oleoductos entran y salen de la zona. Uno va al puerto de Ras Isa, el otro a Bir Ali y Balhaf. ¿Puedes imaginar cómo esto podría complicar las cosas económicamente cuando tienes un enfrentamiento interno? Y aquí está el asunto, todo simplemente se echó a perder como 3 meses después de la unificación. Fue como... Oye, felicidades por unificar Yemen. Por fin son un solo país. Oye, ¿supiste de esa guerra que está pasando? Irak está tratando de invadir Kuwait, pero nosotros estamos apoyando totalmente a Kuwait. ¿Verdad? Estamos apoyando a Kuwait, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos dirán que probablemente ese fue el momento en que todo se les salió de control. Poco después, Arabia Saudita expulsó a más de 1 millón de trabajadores yemeníes de su país, y Arabia Saudita, junto con otras naciones árabes, cortó enormes programas de ayuda de los que dependían. Súmale a eso algunas sequías más, conflictos internos, y ¡pum!, tienes una situación bastante desfavorable. Sin embargo, los yemeníes comunes en todas partes del país han aprendido a mantenerse firmes en medio del caos que nunca pidieron. La agricultura y la pesca siguen siendo industrias importantes, siendo el segundo rubro de exportación más importante después del petróleo. Y en cuanto a la agricultura, tienes que entender que los yemeníes están algo obsesionados con el kat. ¿Qué es el kat? De hecho, a veces también se escribe con Q y en árabe. La Q hace ese sonido, como lo vimos en el episodio de Qatar. De todos modos, el kat es una planta cuyas hojas se mastican y se usan como un estimulante recreativo suave. Es popular en África Oriental y Yemen, y según el yemení Jagarpip Saleh, prácticamente el 90% de la gente aquí lo usa. El kat es tan popular que algunas personas se quejan de que hay demasiado creciendo y está consumiendo el suministro de agua, cuando esa agua podría usarse para cultivar otros productos comerciales como café o granos. Y déjame decirte algo sobre el café. Sí, el café se originó en Etiopía, pero Yemen fue el primer lugar documentado en realmente cultivarlo y producirlo en sus tierras altas. De hecho, así es como la palabra arábica obtuvo su nombre. Se cultivaba en Arabia y gran parte se transportaba al puerto de Mocha, que es de donde viene la palabra moca. De ahí se convirtió en un fenómeno global. Y otro fenómeno en Yemen, la increíble flora y fauna que se puede encontrar aquí. Con eso, pasemos al segmento de animales con nuestro corresponsal de animales, Caleb Urat. ¿Qué país veremos hoy?
Oh, eso me trae recuerdos. Ya no me permiten hacer eso 2 veces. Así que vayamos directo al sitio natural más único del que todos hablan cuando se trata de Yemen, la isla de Socotra. Este lugar es tan reconocido que incluso durante años de conflicto todavía tienen un grado notable de turismo. Así que Socotra es un sitio patrimonio mundial de la UNESCO y debido a su intenso aislamiento, las islas han podido albergar algunas de las especies endémicas de plantas más fascinantes de la Tierra, lo que le ha valido el título de la joya de la biodiversidad en el mar Arábigo y el lugar con el aspecto más alienígena del planeta. La mayoría de los árboles y arbustos están adaptados a la topografía kárstica de piedra caliza seca y árida de la isla y por eso tienen troncos gruesos y pesados y ramas delgadas. Personalmente, creo que casi parecen calamares monstruosos al revés, muy parecido al cabello de Paul y pulpos que salen del suelo. En cualquier caso, esa es solo la isla Socotra. La parte continental también tiene muchos animales. Se han avistado más de 460 especies de aves y también hay muchísimos mamíferos. Babuinos amadrias, gatos de arena, hienas rayadas, gacelas de montaña y el críticamente amenazado leopardo árabe. Solo quedan alrededor de 70 ejemplares en estado salvaje. Afortunadamente, hay un programa de reproducción en cautiverio en el zoológico de Taizz que tiene como objetivo ayudar a repoblar la especie y reintroducirlos en la naturaleza cuando sea el momento adecuado. Por supuesto, el terreno de Yemen también es el hábitat perfecto para reptiles, como la cobra árabe, la víbora cornuda, la víbora bufadora y por supuesto las tortugas africanas de casco. Y otras tortugas marinas se pueden encontrar en muchas de sus playas. Muy bien, ahí tienen su resumen de los animales de Yemen y yo he terminado de ver el teleprompter para mi segmento. Saludos, chicos. Oh, buen guiño otra vez. Regreso, pero aún no lo lanzas de vuelta correctamente. Todavía no tienes permiso. ¡Ay, mi rodilla! Me encanta cómo llevas sandalias con calcetas. Joe, tengo que mostrar esto. Uno de esos días. Gracias, Caleb. Un dato interesante más. Debido a su terreno favorable, Yemen es el país que produce más frutas tropicales que cualquier otro país en la península arábiga. También se dice que las frutas de alguna manera terminan formando parte de los diversos platillos que conforman la cocina única y variada de Yemen. Para hablar más sobre la comida de Yemen, aquí está otro de nuestros geógrafos yemeníes. Adelante. Hola. Hola a todos, soy Ahmad. La comida en Yemen es muy deliciosa. Para empezar, tienes que entender que hay muchas cocinas regionales dentro de Yemen, pero comúnmente es probable que te sirvan en un ambiente comunitario con grandes bandejas de las que varias personas comparten. Y el almuerzo es la comida más grande del día. Notarás mucha carne de res, pollo y cordero. Esas son nuestras carnes favoritas. A lo largo de la costa, por supuesto, habrá más platillos de mariscos. Para el desayuno, normalmente lo mantenemos ligero. Quizás solo unos cuantos dátiles o unos huevos con pan plano y un poco de café. Los yemeníes aman su café, también nos encanta el té. Incluso tenemos un té con leche especial llamado Adani en el que somos expertos. Luego, cuando llega la hora de la comida, nos volvemos locos. Nos encantan nuestros guisos de carne y el arroz. Cosas como fasa, tarisa, hanid, kebsa, mendi, samakmuba, shifut y sorbian. Pero nuestro platillo nacional probablemente sea la celta, que es un guiso hecho con carne, huevos, alolba, chiles, papas, tomates, ajo y otras verduras, y a veces hasta arroz. Los yemeníes suelen cultivar y consumir más frutas tropicales como mangos y papayas en su dieta que sus vecinos árabes, las cuales se cultivan en Al-Heda, en el oeste de Yemen, y normalmente cocinamos con más picante que nuestros otros vecinos árabes. Así que vayamos al punto principal. Yemen tiene mucha historia antigua. Ahora, según la tradición, los árabes dicen que Ismael, el primer hijo de Abraham en la Biblia y el Corán, se casó con una mujer de la tribu Jurhum. Y eventualmente, a través de ellos, nacieron los árabes catanitas o los primeros árabes originales, quienes estaban en Yemen. Aunque algunos dicen que no fue Ismael, algunos dicen que fue Jokshan, su medio hermano, pero quién sabe, las historias de linajes de Medio Oriente se vuelven muy complicadas. Además de eso, Yemen supuestamente es el hogar del reino de Saba o Seba, que también pudo haber incluido partes de lo que ahora es África Oriental, por eso los etíopes hoy en día reivindican a la reina de Saba de la Biblia. Y dicen que ella tuvo un hijo con el rey Salomón, cuyo nombre era Menelik, el primer emperador de Etiopía. En serio, es como si todos quisieran reclamar algún tipo de historia sobre sus orígenes en Yemen. Es como si Yemen fuera el país de origen, es una locura. Bueno, con eso, vamos a la gráfica demográfica y veamos cómo se desglosa demográficamente la gente del Yemen moderno, ¿de acuerdo? Primero que nada, el país tiene alrededor de 34 millones de personas y tiene más tribus y grupos de clanes que cualquier otro
país árabe, con un número entre 200 y 400 dependiendo de cómo clasifiques una tribu versus un clan. Ahora, aquí es donde las estadísticas se vuelven un poco complicadas porque Yemen realmente no toma en cuenta la etnicidad en su censo. Todos son considerados simplemente árabes, pero más bien se guían por afiliaciones tribales o de clanes, que según algunos estudios representan aproximadamente el 85% de la población del país. Algunas de estas tribus incluyen las más grandes y predominantes: Hashid, Bakil, Saidi, Masaj, Kinda, Himyar y Hadramut. A partir de ahí es difícil obtener estimaciones exactas y los límites se vuelven muy difusos, pero quizá por ahí. Alrededor del 10% se considera que son árabes yemeníes tribales mixtos u otros grupos árabes de fuera de Yemen, mientras que el 5% restante o tal vez hasta un 10% son afroárabes. Principalmente de países del este de África como Djibouti, Somalia y así sucesivamente, con una pequeña minoría de asiáticos. Principalmente de naciones musulmanas como India, Pakistán e Indonesia. Para los enchufes usan una interesante fusión de los tipos A, D y G. Manejan por el lado derecho de la carretera. En cuanto a la moneda, usan el rial yemení. Sin embargo, es complicado porque el lado norte no acepta los billetes recién impresos emitidos por las instalaciones de impresión del lado sur en Adén, ya que lo acusan de vandalismo económico. Así que esto efectivamente crea dos monedas técnicamente separadas con diferentes tasas de cambio. Y volviendo al tema de la conducción, las leyes de tránsito en Yemen son muy relajadas. Jagarpip Saleh dice que las leyes del cinturón de seguridad rara vez se hacen cumplir. De hecho, incluso podrías ser detenido por usar el cinturón de seguridad porque la policía podría asumir que estás escondiendo algo. Y no es raro ver a niños pequeños conduciendo autos, camiones y autobuses. He visto eso algunas veces en algunos de mis viajes. Así que como país árabe, Yemen obviamente tiene el árabe como idioma oficial. Sin embargo, tienen sus propios dialectos yemeníes distintos. Además, ten en cuenta que el idioma árabe prácticamente evolucionó en Yemen, pero no fue solo el árabe. Hoy en día, Yemen todavía tiene comunidades que hablan lenguas semíticas antiguas emparentadas que son únicas y solo se encuentran aquí, como el Mehri y el Rasiji. Y debido a que estaban tan aislados, todos en la isla de Socotra hablan socotrí. De hecho, incluso existieron escrituras protosemíticas que se usaban desde el año 2000 a.C. durante los años del reino sabeo. Se llamaban escrituras Musnad y Sabur. Puedes verlas en los museos de Yemen. Y volviendo al tema de Etiopía, de nuevo, estos sistemas de escritura son básicamente los que inspiraron la escritura Ge'ez que se usa hoy en Etiopía y Eritrea para escribir idiomas como el amárico, el tigray y otros más. Algunos especulan que incluso pudo haber inspirado la escritura armenia, quién sabe. Y además de eso, los marineros de Hadramut fueron prácticamente los que se lanzaron a migrar y difundir el Islam a lugares como el oeste de la India y el sudeste asiático. ¿Todo se remonta a Yemen? Todo se remonta a Yemen. Es una locura. Bien, ahora sigamos adelante. En cuanto a la fe, la religión. La gran mayoría del país es musulmana. Según mi investigación, resultó ser alrededor del 60 a 65% sunita y 35 a 40% chiita. Pero es difícil adivinar los números exactos porque cada lado afirma que tiene un poco más de lo que dicen las estadísticas. Como mencioné, el grupo Houthi en el norte son chiitas, compuesto predominantemente por el pueblo saidí, y una comunidad muy pequeña, alrededor del 1% del país, se considera no musulmana. Un dato adicional, muchos de ustedes. También querían que mencionara que antes de 1950, antes de que la mayoría se mudara a Israel, Yemen también fue hogar de una gran y antigua población judía que data del primer siglo antes de Cristo. Eran conocidos como los judíos Taimanim de la rama Mizrahi. Se les considera algunos de los judíos más tradicionales y antiguos que han preservado mejor el idioma hebreo. Bien, ahora que ya cubrimos lo básico, pasemos a algunos aspectos más dinámicos de la cultura y la gente de Yemen, y no hay nada más dinámico que los deportes. Así que con eso pasemos a la parte de deportes. ¿Qué onda, amigos? Soy yo, estoy de vuelta. Me perdí el último episodio, pero Tartan y yo estamos felices de regresar. Saluda, amigo. Entonces, ¿qué haces en los estadios de Yemen? Dices, Yemen es Yemen. Sí, me tomó casi todo el episodio meter ese juego de palabras. En cualquier caso, cuando se trata de deportes, seamos honestos, hacer titulares internacionales por su destreza deportiva no es precisamente la prioridad número uno del país en este momento. Ya sabes, si sabes lo que está pasando allá, aún así, eso no significa que no les gusten los deportes, y por supuesto, todavía tienen actividades que realizan. El deporte más tradicional que practican y por el que son conocidos sería el salto de camello. Tienes que saltar de joroba en joroba sobre el camello. ¡Oh, Dios mío! Está bien, ¿tienes uno por episodio? Así que ten en cuenta que la tradición solo se encuentra en la costa oeste y es exclusiva de la tribu Tsaranik, o sea, es algo único de los Tsaranik. Normalmente visten de azul y realizan el acto en bodas y festivales. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Tú también puedes. Si quieres saltar sobre un camello, puedes. Si tienes un camello, saltas sobre él. De lo contrario, podrías encontrarte con otros deportes tradicionales como el genial Al-Tatib, un arte marcial de lucha con bastón. De hecho, se originó en Egipto. Como en otros países juegan caballos,
Kabaddi, que es como un tipo de juego de atrapados. Ya sabes, tú eres el que atrapa. Como en la mayor parte del mundo, el fútbol es el deporte más popular y su jugador más famoso probablemente sea Ali Al-Nono en lugar de Ali Al-Yassias. Desafortunadamente, la selección nacional no está precisamente en los primeros lugares de la lista de la FIFA, actualmente ocupa el puesto número 156, pero sí tienen equipos nacionales sub-15 y sub-16 con potencial prometedor. Yemen incluso ganó tanto el campeonato juvenil de la Federación de Fútbol de Asia Occidental en 2021 como en 2023. Cuando se trata de otros deportes, la mayoría de los yemeníes te hablarán de Nassim Hamed, también conocido como Príncipe Nassim, el boxeador más popular de todo Yemen. Compitió durante 10 años entre 1992 y 2002 y en 2015 fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Denle un trofeo a ese hombre. Oh, espera, de hecho ya lo hicieron porque él ganó varias cosas. Así que probablemente tiene muchos trofeos en su desván. En fin, esa es la parte de deportes. Ahora me tengo que ir a comer un balde de manteca porque ya me rendí y prácticamente ya no tengo ningún criterio con mi dieta y Tarchin tampoco. Así que vamos a comer hasta morir y probablemente no lleguemos al próximo episodio. Así que salud, amigos. Cuídense. Gracias, Art. Y hablando de arte, hay mucho de qué hablar cuando se trata de las cosas geniales que la gente de Yemen ha creado y por las que es conocida en el mundo del arte. Pero para explicar más sobre la cultura y cosas así, aquí está Hannah Random una vez más con más cosas sobre cultura. Adelante, Hannah. Hola chicos, ya regresé. Y si lo olvidaron, soy mamá, tengo un bebé. Por eso está ocupada estos días y tiene una vida. Entonces, para entender Yemen, primero tienes que entender la estructura social a la que muchas personas se adhieren. Estoy hablando de la estructura tribal. En Yemen, la estructura tribal normalmente va desde la unión tribal a la tribu, al clan y luego a la casa. Y la mayoría de los yemeníes pueden rastrear su linaje en todas estas categorías hasta varias generaciones atrás. En ese sentido, la cultura de Yemen es sumamente diversa, dependiendo de la región en la que te encuentres. Por ejemplo, en las zonas del norte, muchas personas pueden considerarse más conservadoras y de origen chiita, por lo que su cultura se basa más en la poesía y las canciones. Es más probable que las mujeres usen el niqab en lugares públicos. En las zonas del sur, los códigos de vestimenta son un poco más relajados. Sin embargo, en ambos lados hay una gran variedad de vestidos jalabilla o balto con patrones coloridos. Estos vestidos suelen complementarse con joyería de akik o piedra ágata, ya que es comúnmente extraída en Yemen. En cuanto a los hombres, a diferencia de otras naciones del Golfo, los hombres en Yemen tienden más a usar turbantes y futas o faldas árabes. Quiero que todos sepan que no leo los guiones de antemano y miren, está aquí en este lindo teleprompter. Todo es lectura en frío y Hannah lo ha hecho durante años. Ella sabe cómo hacerlo. Soy una profesional. Y mientras están sentados, notarás que muchos de ellos usan mucho los jabwas o cinturones de apoyo al sentarse. Estos se usan como soporte para la espalda para que puedan sentarse cómodamente en lugares donde no hay algo en que recargarse. Los matrimonios casi siempre son arreglados por la familia y la práctica del precio de la novia o la dote es muy común. Se espera que la familia del novio cubra todos los gastos de la ceremonia de la boda. Creo que eso es increíble, porque mi familia pagó mi boda. De todos modos, otra cosa, la cultura de las armas. No es nada raro ver a hombres portando una jambilla o daga curva o simplemente un arma de fuego. De hecho, las armas de fuego se consideran un derecho, no un privilegio en Yemen, y por eso se permiten sin permiso ni licencia. Se especula que casi todas las familias tienen al menos una o dos, y eso lo tienen en común con Alabama. O sea, ahora todos tienen un arma de fuego. Y vas a sumar a la familia de Alabama. O sea, es la verdad, es la verdad. En el ámbito de la poesía, el poeta más popular de Yemen es Abdullah al-Baraduni y su obra refleja los años de conflicto e inestabilidad en sus piezas conmovedoras. Y en el ámbito del arte, una cosa por la que Yemen es conocido es el takrim, o vitrales, hechos con patrones geométricos en rojo, azul, verde y amarillo. Muchas casas y edificios lo tienen, y desde entonces esta forma de arte se ha extendido al resto del mundo árabe. Pero la forma más notable e icónica de la escena artística de Yemen tendría que ser su arquitectura tradicional. Como mencioné, Yemen fue hogar de algunos de los edificios de torre más antiguos del mundo. Debido al terreno, tuvieron que adaptar sus edificios a los salientes rocosos y acantilados, utilizando técnicas tradicionales de mampostería de barro y piedra, así como diseños exteriores de yeso tallado para crear estas maravillas de la artesanía árabe. No solo eso, sino que el interior de los edificios tenía un diseño ingenioso de alféizares bajos y la ventilación se lograba a través de cajas de enfriamiento llamadas shubak, que estaban colocadas dentro de las paredes. Y dentro de estas paredes había habitaciones multifuncionales. Muchas veces incluso se reservaba una para recibir invitados y a veces con música.
Y con eso, oh, el teleprompter me dice que Keith, nuestro encargado de música habitual, está ocupado. Está guiando recorridos musicales en Florida. Vaya. Para hablar más sobre la música de Yemen, aquí está uno de nuestros expertos en geografía para explicarlo. Yemen tiene una rica herencia musical y es bien conocido en todo el mundo árabe por sus sonidos distintivos. De hecho, la UNESCO designó el Alinau Sana'ani, canciones poéticas, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Yemen incluso tiene un Día Nacional de la Canción el 1 de julio. Ahora, hay muchos estilos musicales regionales, pero los dos principales y más famosos probablemente sean el estilo Sana'ani y el estilo Hadrami. El estilo musical Sanani o de Saná se especializa en usar una poesía cantada llamada kamimi, acompañada por las melodías del rud o el humbus. La música hadramí, por otro lado, suele considerarse el estilo más influyente que ha inspirado muchos otros estilos musicales, no solo en todo el mundo árabe, sino incluso hasta África Oriental, la India y el sudeste asiático. El cantante más famoso probablemente sea Abu Bakr Salim, así como otros como Arwa y Bilkis, Ahmed Fatri y artistas yemenitas judíos como Arfa Hassa. Hoy en día, nuevos artistas están tratando de revivir la música hadramí, como Muhammad Al-Kahum. Gracias. Bien, después de todo eso, creo que ahora tal vez ya te estás haciendo una idea de lo que es Yemen, al menos en la superficie. Pero ¿qué es Yemen para el mundo exterior? Observemos eso un poco más en el siguiente segmento, ¿de acuerdo? Friendzone. Vaya, aquí vamos. Esto se va a poner interesante porque con Yemen la diplomacia es sorprendentemente muy complicada. Todo depende de si le preguntas al lado norte o al lado sur. Pero antes de meternos en todo el tema de los conflictos, empecemos con los países de fuera con los que ambos lados pueden decir que tienen relativa cercanía o algún tipo de vínculo. Por ejemplo, las naciones de África Oriental, especialmente las que están cerca del Mar Rojo, como Etiopía, Eritrea, Sudán, Djibouti y Somalia, siempre han tenido una conexión larga y cercana con Yemen debido a sus historias increíblemente entrelazadas. Mucha gente de estos países ha migrado entre sí en el pasado, se han casado entre ellos y comparten valores similares, a menudo basados en el Islam o en matices culturales generales. Puede que sea exagerado, pero me dijeron que tal vez incluso Indonesia y Egipto son considerados buenos amigos, ya que Egipto era considerado el destino de luna de miel para las parejas yemeníes antes de los tiempos de conflicto. Y Egipto suele ser visto como un país respetado, mientras que Indonesia tiene una conexión cercana, ya que se dice que la expansión del Islam se debe a los marineros hadramíes que vinieron de Yemen hace siglos. Y hoy en día incluso hay una pequeña comunidad de ellos que todavía vive en Indonesia. Si lo acercamos a casa, por supuesto, depende de a quién le preguntes, ya sea del norte o del sur de Yemen. No es sorpresa, el lado norte Houthi o chiita de Yemen obviamente ha recibido al menos sentimientos de simpatía de otras naciones con comunidades chiitas, especialmente Irán y partes de Siria y Líbano. Aunque Irán niega cualquier participación en asuntos relacionados con el conflicto, tú serás el juez de esa afirmación. Además, Corea del Norte anunció en sus medios estatales en 2024 que entregaron armas a los hutíes en Yemen a través de Irán, lo cual en ese sentido prácticamente dejó en evidencia a Irán, pero de todos modos ya todos lo sabían. Para el sur de Yemen, obviamente los estados del CCG, liderados principalmente por Arabia Saudita, fueron quienes los apoyaron durante la guerra civil y lanzaron una rebelión contra el lado hutí. Como nota al margen, este conflicto también es la razón principal por la que Yemen es el único país del Golfo que no es miembro del CCG. Pero si retrocedemos y dejamos de lado todo el drama, hay un país que es querido por ambos lados. No es sorpresa, es Omán. Quiero decir, todos en el mundo árabe aman a Omán de todos modos, pero en esta situación tensa en particular siguieron su propia estrategia con inteligencia. Fueron el único país del CCG que se hizo a un lado y se negó a involucrarse en la guerra civil de Yemen, y los diplomáticos omaníes han hecho todo lo posible para mediar en las relaciones entre las partes en conflicto. Omán y Yemen comparten una historia cercana como vecinos y también comparten muchos aspectos culturales. Simplemente se entienden muy bien. Y hasta el día de hoy, Omán es probablemente el único país en el que ambos bandos del conflicto pueden confiar plenamente y al que de verdad quieren. Bien por Omán. En conclusión, si simplemente quitas todas las cosas modernas y complicadas de Yemen, no solo notarás que realmente es la joya secreta, oculta e intocable del mundo árabe, pero merece serlo porque aquí es donde todo comenzó. No hay mejor manera de cerrar todo este recorrido por el mundo árabe que volviendo al lugar donde todo empezó, Yemen. Mantente atento. A continuación viene nuestro penúltimo episodio sobre un país, Zambia.